Bienvenidos a todos, ¿cómo están en casa? Hoy tenemos un tema que es fuerte, pero también una necesidad, una obligación casi para una sociedad que quiere ser responsable y sobre todo no discriminar, porque es lo que ha pasado con los enfermos de SIDA durante años en este país. Todavía en la Argentina se discrimina. Es así, Juanse. Muy buenas noches. Vamos a ver el tema de tratamiento, diagnóstico, prevención, tratamiento 2.0, un tema que se analizó en un simposio muy importante en la ciudad de Buenos Aires días atrás, con la visita de un experto y una referencia de Fundación Huésped. Disparamos el tema. Mi nombre es Sofía, tengo 17 años, voy al colegio, secundaria, hago teatro, quiero estudiar zoología, me encantan los animales, me encanta jugar con mis mascotas. Tenía 8 años cuando me di cuenta que tenía VIH, cuando se lo pregunté a mi mamá. Yo no era una persona que no me cuidaba, yo me descuidé. Tenía el hábito de cuidarme. Me descuidé. Y sí, y basta esa vez, mala suerte. Y sí, será un poco mala suerte. Cuando recibí el diagnóstico sentí que la vida se me había cortado. Hoy, pasado 22 años de haber tenido este diagnóstico, entiendo y creo que esta ha sido una nueva oportunidad que tuve en mi vida. Y es la oportunidad de compartir con otros compañeros o compañeras recién diagnosticados que se puede vivir mejor, que podemos tener una vida plena. Así que yo estoy totalmente agradecida a esto. Yo creo que se tendría que informar, tendrían que hablar en las casas, tanto con los hijos como con los padres, porque el VIH no es muerte, no es estar tirado en una cama. Si vos querés vivir feliz, el VIH no te lo va a impedir, pero es una elección, creo, propia. No está bueno crear la falsa sensación de que no pasa nada, de que total te infectas, tomas un par de pastillas y ya está, digamos. Hoy se puede vivir con VIH, se puede vivir bien con VIH, pero está mucho mejor vivir sin VIH. Programa más que interesante y nadie mejor que Kurt Frieder, director de la Fundación Huésped, para poner luz en este tema que afecta, según los centros de salud, a más de 1.700 nuevos casos en la Argentina todos los años. ¿Dónde nos ubica eso? ¿Cómo estamos? Bueno, nosotros estamos en la Argentina como los países europeos de Europa, digamos, de alguna manera. Tenemos una epidemia que está concentrada y eso implica que está concentrada en grupos humanos específicos, digamos, en aquellos, por ejemplo, en los hombres que tienen sexo con hombres, en las personas trans, en las trabajadoras sexuales. Por otra parte, es una epidemia que afecta al 0,4 por mil de la población nada más. De modo que estamos bastante bien con relación a otros países, especialmente de África, de Centroamérica. Lo que pasa es que la realidad es que, así como bien como estamos, todavía tenemos un par de miles de casos anualmente se infectan y también sigue muriendo gente del VIH. Y si bien es posible, como la pregunta que ustedes planteaban, es posible terminar con la epidemia, la pregunta que yo me hago, ¿acaso es probable que terminemos con la misma, ¿no? Y Paula, perdón. No, sí. Doctor, también escuché en el simposio en el que participamos con el programa el tema de que muchísimas personas padecen HIV y no tienen todavía el diagnóstico porque no se han hecho los estudios correspondientes. Ahí está, exactamente ahí, Paula, está la cosa. Y por eso la pregunta sí es probable, porque la mitad de las personas que viven con VIH en la Argentina no lo saben. Esto en realidad se da a nivel mundial, tampoco es un fenómeno argentino solamente. Y esa mitad, hay parte que no lo sabe porque evidentemente no ha accedido al testeo y no ha podido todavía verificar su condición de persona que vive con el virus, pero también hay muchos otros que sí lo saben y que prefieren no hacerse visibles porque temen el estigma que acompaña esta enfermedad y la discriminación que puede producirse a partir de ella. Y esto es el problema. Es decir, en la Argentina el tema del VIH, y considerando que el tratamiento está disponible, que es un tratamiento de calidad, que es posible mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH, que es posible acceder porque tenemos buenos médicos, tenemos buenos servicios de salud,
lamentablemente todavía existe la discriminación. Y entonces este es el tema en el que debemos focalizar y pasa a ser más un problema de derechos que casi un problema de enfermedad. Y de eso vamos a hablar cuando volvamos del informe. Ahora sí queremos repasar con ustedes algunas cifras periodísticas, estadísticas, cómo estamos en la Argentina en materia de HIV. A 3 décadas del descubrimiento del HIV y con más de 25 millones de muertes en el mundo, el científico argentino radicado en Canadá, Julio Montaner, creador de las terapias con drogas combinadas que convirtieron al SIDA de una enfermedad mortal en un mal crónico, aseguró que existe la posibilidad real de terminar con la epidemia del VIH. Pero advirtió que para esto hace falta una transformación social. En el 11º Simposio Internacional de SIDA organizado por la Fundación Huésped en agosto último, el científico Julio Montaner fue categórico. La posibilidad real de terminar la epidemia existe, y esto es sin la vacuna y sin la cura. Para ello, habría que extender el tratamiento a todos los infectados, porque hemos demostrado que una persona bien tratada no transmite el virus, sostuvo Montaner. Yo tenía una relación de mucho tiempo con una expareja y era mi punto de ir a contarlo. Que me discrimine él hubiese sido fatal para mí. Le digo, tengo VIH. Se paró, me agarró las manos, me sentó en el sillón, me dio un abrazo y me dice, no me da miedo el VIH. Me da miedo que no estés bien vos, que estés triste vos. Y esa naturalidad con la que lo tomó a mí me hizo mucho bien. En Argentina son 130.000 personas que se estima viven con VIH. Se calcula un 0,5% de prevalencia en adultos de entre 15 y 49 años. Son 32.000 las mujeres de al menos 15 años que viven con VIH y son 5.400 los fallecimientos por SIDA. Yo sabía que tenía algo, pero realmente no sabía qué era. Como mi mamá antes hacía prevención, estaba rodeada de bastantes amigos que también tenían VIH. Hoy le pregunto, mami, ¿tengo VIH yo? Como tiene Andrea, como tiene Pata. Y me dice, sí, también tenés, me dice, tenés VIH. No lo tomé como algo malo, como morir. Aparte, igual, mucho no sabía lo que era la enfermedad en sí. Mi mamá, para que yo tome los remedios, me contaban que eran como soldaditos que iban a luchar con los malos. 14 pastillas tomaba cuando era chiquita. Después de tomar las 14 pastillas, como me hacían un contraefecto con la hepatitis C que yo tenía, entonces tuve que cambiar la medicación y empecé a tomar 10. Y después pasé al que tengo ahora, que es mucho mejor porque ahora tomo 4 nomás, no son nada. El tratamiento como prevención, o también llamado el tratamiento 2.0, como se lo denomina, es el abordaje que se convirtió en el tema central de la conferencia de SIDA, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires el pasado 16 de octubre, convocado desde OPS. Segundos para Todos estuvo ahí. Esta estrategia, iniciativa de tratamiento 2.0 busca mejorar el acceso a diagnóstico y por lo tanto a tratamiento, y no solo con fines de que la gente con VIH muera menos o tenga menos enfermedades, sino también con el fin de hacer prevención, porque se ha demostrado que las personas que inician tratamiento de manera temprana transmiten mucho menos el VIH a sus parejas que son negativas, por ejemplo. El camino está en un año, hemos visto una evolución muy importante en lo que es el lenguaje, la actitud. Ahora casi todos están metidos en esta temática de tratamiento. Hay mucha impulsión política también para acelerar esta transición y entonces hacer que el tratamiento se ponga como una medida de largo plazo, con toda la problemática de sostenibilidad y tomando en cuenta, como se mencionó, los beneficios preventivos. Entonces el tratamiento ahora se vincula con lo que es prevención también. La estrategia 2.0 plantea la reducción de costos, plantea la optimización del tratamiento, el acceso al diagnóstico y un mejor control de los pacientes y básicamente una readaptación de los servicios del VIH para pensar que hoy por hoy una persona con diagnóstico de VIH en forma temprana puede llevar una vida absolutamente normal y no necesita la complejidad de la atención necesitada hace unos años, por lo cual puede ser visto por el sistema de salud sin necesidad de grandes especialistas, lo cual debería facilitar el acceso.
necesitamos saltear una brecha. Estamos en este momento en 8 millones de personas en tratamiento en los países de bajo y mediano nivel de desarrollo, pero hay un objetivo de Naciones Unidas de llegar a 15 millones para el año 2015. Hoy estamos viviendo en una era en la cual ha quedado demostrado efectivamente los beneficios del tratamiento para la sociedad, ya no solo para el individuo, el tratamiento como prevención. Cuantas más personas estén en tratamiento, menos virus estará circulando en la comunidad y menos personas entonces estarán expuestas a contraer esta enfermedad transmisible. Mi mensaje sería que nos arrimemos a los centros de salud, que podamos hacernos un diagnóstico, un test de VIH. El saberlo nos va a dar la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, de cuidarnos y no llegar a un estado de salud, al sistema de salud enfermos. Y si no lo tengo, saber cómo me tengo que seguir cuidando y tener la seguridad que no lo tengo. Kurt, los especialistas hablan positivamente de que esta epidemia se puede terminar. Algunos sugieren que tiene que haber una transformación social muy grande. Preguntarte, ¿qué transformación tiene que ocurrir? Y segundo, ¿cómo se vive en la Argentina? Parece un poco utópico, la realidad de la calle de todos los días parece ser distinta. Mira, para terminar con la epidemia hay un tema que es concreto y es que hay que terminar con la criminalización de conductas de ciertas personas, es decir, hay que terminar con la criminalización del trabajo sexual, hay que terminar con la criminalización de la transmisión del virus, y hay 71 países en el mundo que todavía lo criminalizan, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo. Entonces es utópico hablar, mientras exista ese temor a poder llegar a ir preso, porque sin saberlo transmitiste el virus, es utópico pensar en que estemos tan cerca de terminar con la epidemia. Por eso insisto en lo que un poco les decía en el bloque anterior con respecto a la necesidad de hablar de derechos. Y en ese sentido, desde la Fundación, nosotros empezamos a trabajar fuertemente. Es cierto que en la Argentina es un país que nos favorece el trabajo porque obviamente existe la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, se está discutiendo el aborto, esperamos que en algún momento cercano esto también se resuelva, de manera que hay un avance importante de lo social, pero cuidado, esto no es la generalidad del mundo y ni siquiera la de América Latina. Ahora, nosotros en ese marco del trabajo sobre derechos hemos elaborado un material y hemos acordado con el Instituto Nacional contra la Discriminación, el INADI, hemos acordado con la Dirección Nacional de SIDA, hemos acordado con la Defensoría General de la Nación, con las redes de personas, antes la veíamos a Marcela Alsina, sí, con las redes de personas, y en conjunto vamos a trabajar focalizando en este tema. La idea es, concretamente, que si una persona viviendo con VIH se hace un análisis en un pueblo, en cualquier provincia, en un lugar más pequeño y empieza a ser discriminada, tenga acceso a la justicia inmediatamente. Y eso se puede hacer a través de los defensores generales de la Nación, a quienes ya hemos capacitado y con los cuales ya estamos trabajando. Se puede hacer a través del INADI, se puede hacer a través de toda esta verdadera red que estamos constituyendo para tratar justamente de enfrentar la epidemia desde un punto social, que es el que carece la estrategia. La estrategia 2.0 es una estrategia muy valiosa, pero es una herramienta, en definitiva, una herramienta en la cual hay una cantidad de cosas que se tienen que dar. Sí. Y aparte de esto, y para concluir un poco quizás esto, porque seguramente me querrán preguntar otra cosa, está el tema económico. El doctor Pedro Kahn lo mencionaba recién. Hay 8 millones de personas en tratamiento, pero 15 que lo necesitarían a nivel mundial. ¿Dónde está el doble de financiamiento? ¿Quién va a financiar eso? Ya hay dificultades enormes para el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, en los países para financiar lo que se está financiando. ¿Cómo van a financiar el doble? ¿No? Doctor, en el contacto diario desde la Fundación Huésped, ¿quiénes tienen mayor conciencia a la hora de prevenir la enfermedad? ¿Adolescentes, mayores de 40? ¿Cómo se está viviendo en esta generación arriba de los 40 años? Yo diría que hablemos de más de los 40, sí, hablemos de los 50 o de los 60 años, porque hoy por hoy la realidad es que la epidemia está creciendo fuertemente en personas mayores.
y esto tiene que ver con muchas circunstancias. Hay mucha gente que está sola, se ha prolongado la vida, hay mejor calidad de vida para las personas mayores, hay posibilidad de tener acceso a medicación que fortalece al hombre, hay toda una serie de circunstancias que hacen que la epidemia, que antes era visualizado solamente como de gente joven, también afecte a las personas mayores. Y en ese sentido, lo que hay que hacer es trabajar en ese sentido con los servicios de salud para que los médicos realmente entiendan que tienen que, cuando viene una persona mayor con una circunstancia que no identifican rápidamente cuál es la enfermedad que tiene, deben proponerle también hacerse un estudio de VIH. Cuando volvamos, Kurt, del informe, me gustaría preguntarte sobre esta cifra que me parece que hay que analizarla, de chicas de 15 años, casi 30.000 que llevan el virus, digamos, cómo se llega a eso siendo tan joven. Y segundo, los que no quieren visibilizarse. Hablamos también de una cifra de 150.000, 130.000 casos, de los cuales hay casi la mitad que no saben que llevan el virus y por qué ellos no quieren tratarse o llegar hasta un hospital o lo que fuera. Vemos el informe y seguimos hablando con Kurt. En 1983 se identificó el agente causante del SIDA, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y se confirma que es una enfermedad infecciosa que ataca al sistema inmunológico. SIDA significa síndrome, un conjunto de síntomas de inmunodeficiencia, que ataca el sistema inmunológico. Adquirida, no es hereditaria, sino causada por un virus. Muchas veces la gente cree que a vos tiene que haber algo que te identifique con el VIH o que tenés que tener cara de VIH. Y eso por ahí las asociaciones que hay en cuanto a la enfermedad. Todavía sigue existiendo como un, no sé, temor, tabú a ofrecerte el análisis. ¿Y qué es lo que más se necesita? Que el especialista te ofrezca el análisis. Tuve que ir yo y por decisión propia hacérmelo. Se lo conté a una compañera del colegio porque en realidad en mi entorno la mayoría lo sabían. Te tengo que contar algo, le digo. ¿Sabías que yo vivo con VIH que me transmitió a mi mamá? Y ella me dice, es raro. No pareces, no tenés que parecerte nada, le digo. Yo me acuerdo que llegué a mi casa, sabía que Sofía me contó y le dije a mi mamá. Me dijo, ¿y vos qué pensás de eso? Como que me hizo una pregunta que tal vez ni yo misma me la había hecho en ese momento. Uno cuando hable de VIH, uno empieza a hablar instantáneamente de la muerte, porque eso es algo que está como bastante anclado. Y en algún punto pensando, digamos, ninguno estamos exentos de eso. Si algo que compartimos con las personas que no vivían con el virus, es que todos nos vamos a morir en algún día. En Argentina, como en casi todos los países latinoamericanos, la enfermedad de HIV continúa siendo de tipo concentrada, concepto que se aplica a aquellas epidemias en las que la proporción de personas infectadas en la población joven y adulta es menor al 1%, pero mayor al 5% en algunos subgrupos, debido a determinadas condiciones de vulnerabilidad que las exponen más a contraer la infección. Hay un tema que aquí, por ejemplo, se asocia mucho el que un hombre tenga VIH es homosexual, ¿verdad? Y de alguna manera eso es cierto, porque la frecuencia de VIH en la población homosexual es 30 o 40 veces superior que en el promedio, y en mujeres trans es como 80 o 90 veces superior. Pero la respuesta social siempre ha sido como un castigo, ignorar a la población o no tener programas priorizados. El hecho de tener programas priorizados, una garantía de respeto a los derechos, una garantía de tratamiento y una garantía de una atención particular hasta que su situación sea similar al resto de la población, cambiaría todo. La esperanza más grande que tenemos es que tenemos cada vez tratamientos más simples, más fáciles de cumplirse, que no son curativos, o sea, siguen siendo tratamientos por el momento y seguramente por algunos años más todavía no, tratamientos que hacen que las personas puedan controlar su infección. Y al controlar su infección no solamente tienen un beneficio para ellos, sino también al controlar su infección y tener menos virus en sangre, también tienen menos chances de transmitir la infección. Por lo cual el tratamiento también contribuye como una herramienta más de la prevención, pero siempre haciendo hincapié que la herramienta más efectiva de la prevención es el uso sistemático del preservativo como barrera mecánica para la infección. En Argentina la mitad de la gente con VIH no sabe su diagnóstico y por lo tanto es bien importante el promover que se hagan más pruebas y sobre todo a los grupos que están más afectados. Ustedes saben que la infección por VIH
puede ser asintomática durante muchos años. Uno puede estar infectado por VIH y no saberlo si no se hace un análisis durante 5 o 8 años en promedio. Se siguen infectando la misma cantidad de personas, por lo cual cada vez tenemos más infectados porque las personas en tratamiento viven más tiempo, entonces tenemos cada vez más personas con VIH, aunque se infecte el mismo número de personas todos los años. Los servicios de salud notifican alrededor de 1.700 nuevos casos de SIDA anuales, lo que da como resultado una tasa de casos de SIDA de 4,4 por 100.000 habitantes para el mismo año. Lo que he aprendido es que la lucha contra el SIDA necesita una construcción colectiva, una participación de un conjunto, de los saberes multidisciplinarios, un rol muy importante de los medios de comunicación también, que transmitiendo los mensajes adecuados nos pueden ayudar efectivamente a desmistificar, a quitar prejuicios, estigma, discriminación y a enviar mensajes de prevención para toda la comunidad. Así que creo que si hemos llegado hasta aquí no ha sido por el mérito de una persona ni de un grupo, sino de la sociedad en su conjunto. El 70% de la epidemia se concentra en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. 1 de cada 5 personas diagnosticadas tiene 45 años o más. Las relaciones sexuales desprotegidas siguen siendo la principal vía de transmisión del virus. El 88% de los varones y el 84% de las mujeres diagnosticadas se infectaron por no usar preservativo. Tal como asegura el doctor Julio Montaner, hace falta una transformación social. Hoy recibir el diagnóstico positivo todavía sigue inmerso en el miedo, en qué van a decir, sobre todo las mujeres que nos diagnostican el VIH. En general pensamos en nuestros hijos, en el colegio, es si se entera el barrio, muchas cosas que tienen que ver más con cuestiones culturales, sociales, que con la enfermedad en sí, ¿no? de lo que pasa en mi cuerpo. Entonces todavía sí creo que hay un gran desafío y es seguir trabajando con la sociedad sobre estigma, discriminación, derechos humanos, y sobre todo perder el miedo. Somos personas normales, solo tenemos una enfermedad y nada más. Después tenemos una vida plena como cualquier otra y nos tenemos que cuidar. Así hoy mejora nuestra calidad de vida. Muy valioso el testimonio de Marcela y muy claro y esperanzador. Pero ¿cuál es el panorama de la mujer en la actualidad respecto al HIV? Bueno, de los 70.000 casos identificados, hay 32.000 que son de mujeres, como decíamos antes. Mujeres lamentablemente, muchas de ellas muy jóvenes, que en realidad la mujer tiene ciertas características que hacen que sea mucho más pasible de infectarse que el hombre en prácticas sexuales no seguras. Desde lo biológico hasta el hecho de la violencia en la pareja, que muchas veces tiene que ver con lo sexual, la dependencia económica y todas estas cosas, ¿no? Hablamos de la visibilidad, de que muchos contagiados no quieren visibilizarse. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se esconden? Bueno, muchas personas que temen ser estigmatizadas porque tienen características específicas, o porque son personas trans, o porque son personas de la diversidad sexual, hombres que tienen sexo con hombres, o porque son personas que usan drogas, que no quieren aparecer, que no quieren o no pueden aparecer porque temen ser discriminados. Pero eso es un factor de riesgo. Claro, obviamente, son determinantes importantes para la salud de las personas, yo diría, ¿no? Los medios de comunicación, como decía el doctor Kahn, juegan un rol importantísimo, ¿no? Y esto de crear conciencia y llegar con el mensaje y lo que ustedes hacen periódicamente y todos los años y desde la pantalla de Canal 13, ¿no? Que nos cuentes de este año que se reedita una nueva edición que querían hacer referencia de esto. En realidad siempre agradecemos a Canal 13 por el apoyo que nos da, incluso por este programa mismo en el que ya hemos estado varias veces, ¿no? Con Juan. Bueno, efectivamente ahora, después del 1 de diciembre, vamos a presentar nuevamente un unitario de Fundación Huésped, que en este año se llama Daños Colaterales. Puedo anticiparles que van a estar Carola Reina, y va a estar Diego Torres actuando, y obviamente más gente. Otros actores que todavía yo personalmente no sé quiénes son. ¿Cuál es el mensaje? Pero el mensaje va a tener que ver con básicamente justamente con el tema de la discriminación y con el tema del cuidado, personal y la necesidad del sexo seguro. Todas estas cosas de las que hemos estado hablando aquí en el programa, ¿no? Hay una cifra que dice que el 70% de los casos se da, te lo quería preguntar porque no lo sé, en la provincia de Buenos Aires, es decir, en grandes centros urbanos, digamos, en Santa Fe, en Córdoba,
¿Y el resto del país? O sea, ¿por qué se da tanto concentrado ahí? Porque en la Argentina la epidemia es una epidemia urbana, concentrada en grandes centros urbanos. En realidad esto se da de este mismo modo en muchos países donde no hay enormes corrientes migratorias. Puede ser que en África, por ejemplo, o en países de Centroamérica, donde mucha población vive en el campo y en trabajos de ese tipo, entonces no se ve de ese modo, pero si no es una epidemia que se concentra en lo urbano, porque es una epidemia de transmisión sexual, no nos engañemos. Estamos terminando el programa. Kurt, breve, 10 segundos, un mensaje final tuyo a la sociedad. Haces mucho hincapié en la discriminación, digamos, ¿qué tenemos que cambiar como dato fundamental? Muy breve. Bueno, fundamentalmente tenemos que aprender a convivir con personas que tienen otro tipo de sexualidad, que tienen otro tipo de ideas, que tienen otro tipo de vida que la nuestra, pero tenemos que convivir todos, porque todos somos humanos. Y en segundo lugar, por favor, testéense. Lo importante es testearse y conocer el estado serológico, porque conociendo el estado serológico se puede acceder a ese tratamiento que veíamos, que es un tratamiento de calidad, que es un tratamiento que puede garantizar una mucho mejor sobrevida a partir de un análisis de VIH positivo. Muchísimas gracias, doctor, por venir a visitarnos. ¿Sí? No, gracias a ustedes. Esperamos un segundito. Y bueno, Paula, está claro, ¿no? Sí. Hablar de aceptar, de convivir, de respetar al otro, las diferencias, las minorías, eso habla de una sociedad madura definitivamente. Y siempre es un aprendizaje compartir estos espacios y sobre todo con ustedes. No se pierdan el especial, es del HIV y nos interesa a todos. Gracias por acompañarnos, nos vemos como siempre el jueves. Gracias.